Chicos, buenos días. Mi nombre es Shirley Domínguez, estudiante del primer ciclo de la Universidad Católica CE Sapiense, quien conjuntamente con mis compañeros Hostos Maciel, Miranda Carmen, Martínez José y Ruiz Tatiana, hemos realizado un pequeño resumen del libro El sentido religioso. En esta presentación abarcaremos los 3 primeros capítulos, empezando por el realismo, siguiendo con la razonabilidad y concluyendo con la moralidad. Empecemos por el realismo, quien va a abarcar a su vez 7 subtemas. El realismo exige que para observar un objeto a fin de conocerlo, el método no debe ser imaginado o pensado, sino impuesto por el objeto. Es decir, si yo quiero conocer un objeto, este objeto me va a meritar un método, y este método a su vez va a ser impuesto por el mismo objeto. El primer subtema es ¿de qué trata? Aquí va a estar presente Alexis Carrel, quien en su libro Reflexiones sobre el comportamiento de la vida nos va a mencionar 4 puntos importantes. El primer punto: debido a la comodidad de la vida moderna, el conjunto de reglas que daban consistencia a la vida se ha disgregado. Quiere decir que ha desaparecido el esfuerzo creativo de la personalidad. El segundo punto: la frontera entre el bien y el mal se ha borrado. Es decir, hoy en día las personas no saben diferenciar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En el tercer punto nos menciona que poca observación y mucho razonamiento llevan al error, mientras que mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Este pensamiento es un pensamiento más científico, ya que el científico o el investigador se basan primordialmente en la observación. Y aquí está claro que Alexis Carrel era un científico quien ganó el premio Nobel en medicina. El último punto que nos toca es: y así el triunfo de las ideologías consagra la ruina de la civilización. Carrel dice que nuestra época es una época ideológica, ya que en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipularla, ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia. El segundo subtema es: el método de la investigación lo impone el objeto. Aquí va a estar presente San Agustín, mencionando: yo investigo para saber algo, no para pensarlo, pero lo contrario no es verdad. Nos dice que al pensar en algo, construimos ideas e imágenes, proyectando pensamientos sobre él. Por el contrario, el hombre sano quiere saber cómo son los hechos, ya que sabiendo puede pensarlo. San Agustín nos toca 3 puntos importantes. El primero: no exige actividad humana más extendida que la experiencia o sentido religioso. Esto origina en el hombre una interrogante sobre todo lo que realiza. ¿Qué sentido tiene todo? El segundo: el método para conocer un objeto me viene dictado por el mismo objeto, como ya fue mencionado en el primer subtema. Y por último, la experiencia religiosa es un fenómeno que pertenece al ser humano, por eso debo reflexionar sobre mí mismo, es decir, debo hacer una indagación existencial. El siguiente subtema es: la experiencia implica una evaluación. Después de realizar la exploración existencial, debemos emitir un juicio a partir de los resultados obtenidos. Todo juicio exige un criterio en base al cual se realiza. Criterio de evaluación.
Existen dos posibilidades: el criterio con el que juzgar lo que vemos en nosotros se toma prestado de algo exterior a nosotros, o tal criterio se encuentra dentro de nosotros mismos. Si elegimos el primero, caeríamos en la situación de alienación. Es decir, son dos posibilidades, supongamos el exterior y el interior. El exterior es lo que los demás piensen de mí y el interior es lo que yo pueda pensar de mí mismo. La experiencia elemental, o también llamada corazón. Se trata de un conjunto de exigencias y evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe. Estas exigencias pueden ser de verdad, de felicidad, de justicia, etc. El hombre, último tribunal. El criterio para juzgar adecuadamente la relación con uno mismo, con los demás, con las cosas y con el destino es totalmente inmanente al hombre y que le es sugerido por su estructura original. Accésis para la liberación, o también llamada maduración. Si queremos llegar a sernos adultos sin resultar alienados, ni engañados o esclavizados por otros, tenemos que habituarnos a confrontarlo todo con la experiencia elemental, es decir, con el corazón. Empezar a juzgar es el comienzo de la liberación. Ahora abarcaremos el segundo tema, la razonabilidad. La razón es la apertura a la realidad, la capacidad de darse cuenta de ella, de tomar conciencia y de afirmarla conforme a la totalidad de los factores. No anula nada ni deja nada fuera. La razonabilidad representa un modo de obrar que expresa y ejerce la razón, esa capacidad de tomar conciencia de la realidad. Primer subtema: razonabilidad, una exigencia estructural del hombre. La razón consiste en darse cuenta de la realidad, y esta relación cognoscitiva debe desarrollarse de modo razonable, y es razonable cuando los pasos de esta relación presentan razones o motivos adecuados, e irrazonable si no los presenta. Uso reductivo de la razón. Es importante no reducir el ámbito de la razonabilidad. Hoy se observa un uso reductivo de la razón. Es un grave error, ya que reducimos a lo demostrable y a lo lógico. Diversidad de procedimientos. La razón tiene diversos caminos para llegar a la verdad. Uno de ellos es el método, quien es un concepto que significa procedimiento, y es a través de este que llego a conocer el objeto, como ya ha sido mencionado anteriormente en los otros subtemas. El uso de la razón implica ciertos procedimientos según el tipo de objeto de que trate. En conclusión, considerar que la razón tiene un único método es caer en el error. Un procedimiento particularmente importante. Hay realidades cuyo conocimiento no puede alcanzarse por los tres primeros métodos, es decir, por los métodos matemáticos, filosóficos y científicos. Son valores que atañen al comportamiento del hombre, en su significado y sobre todo los que nadie puede negar que pueda adquirir. Certeza razonable al respeto. Para ellos hay que utilizar la razón de manera diferente. Caso contrario, su uso deja de ser razonable. Aquí tenemos dos observaciones importantes. La primera, a mayor cantidad de indicios en el tiempo, más atento a la vida del otro, mayor seguridad del otro. Es decir, mientras más conozca a la persona, mientras más esté atento a lo que hace esa persona, voy a tener más seguridad de confiar en él. La segunda observación.
A mayor potencia humana de uno, mayor capacidad de alcanzar seguridad sobre el otro, partiendo de pocos indicios, de percibir con certeza. La capacidad de fiarse es característica del hombre fuerte y seguro. El hombre inseguro de nada se fía. Una aplicación del método de la certeza moral, la fe. La fe es adherirse a lo que afirma el otro. Esto puede ser irrazonable si no hay motivos adecuados para ellos, irrazonable si los hay, lo que implica que una persona sabe que dice y no engaña. Sin el método del conocimiento propio de la fe, no habría por consiguiente desarrollo humano. Ahora concluiremos con la moralidad. Influencia de la moralidad en la dinámica del conocimiento. Esta tercera premisa trata de cómo influye la moralidad en la dinámica del conocimiento. La razón, inseparable de la unidad del yo. Existe una unidad profunda, una relación orgánica entre el instrumento de la razón y el resto de nuestra persona. La razón es inmanente a la unidad de todo nuestro yo. La razón está profunda y desarrollada con el resto del yo. La razón, ligada al sentimiento. El hombre es el nivel de la naturaleza en el que ésta toma conciencia de sí misma. Comienza a convertirse en razón. Vamos a llamar valor al objeto del conocimiento en cuanto éste interese a la vida de la razón. El sentimiento es el inevitable estado de ánimo consecuente al conocimiento de algo que atraviesa o penetra en el horizonte de nuestra experiencia. La razón está ligada al sentimiento. La razón, para conocer un objeto, tiene que contar necesariamente con el sentimiento, con el estado de ánimo. Es decir, el sujeto le va a dar un valor al objeto. La hipótesis de una razón sin interferencias. Se resume en tres categorías: el problema del destino, el problema afectivo y el problema político, en las que se puede resumir este tipo de objetos de conocimiento. Nos dice que el objeto de conocimiento, puesto que interesa, o sea, el valor, suscita un estado sentimental, el sentimiento, y esto condiciona la capacidad cognitiva, la razón. Solo eliminando o reduciendo el factor, el conocimiento será verdaderamente conocimiento objetivo, conocimiento verdadero del objeto. Una cuestión existencial y una cuestión de método. Hay dos observaciones. La primera, cuanto más hace la naturaleza que me interese por una cosa, exigencia y pasión por conocerla me produce, más me impide conocerla, porque la naturaleza hace que me interese por un objeto, condiciona mi instrumento de conocimiento con el sentimiento que provoca en mí. La segunda, la verdadera solución está en una postura que no se vea en la necesidad de eliminar un factor, sino que exalte todos los factores, que los valore todos. Otro punto de vista. La cuestión no es eliminar el sentimiento, sino situar el sentimiento en su justo lugar. Que el hombre deba ser neutral para juzgar, es decir, que sea absolutamente indiferente ante el objeto a juzgar. Otro punto de vista. La cuestión no es eliminar el sentimiento, sino situar el sentimiento en su justo lugar. Que el hombre deba ser neutral para juzgar, es decir, que sea absolutamente indiferente ante el objeto a juzgar.
Entonces, ¿qué quiere decir poner en su justo lugar el sentimiento? Pues es un problema de actitud, es un problema moral que se refiere al modo de situarse, al modo de comportarse, de ponerse frente a la realidad. En resumen, si algo me interesa, si me impresiona, tenderé hacia ello. El centro del problema, entonces, es tener una postura justa del corazón, una actitud adecuada, un sentimiento en su lugar apropiado, una moralidad. La moralidad en el acto de conocer. La moralidad consiste en adoptar una actitud justa ante cada objeto. La moralidad tiene una dinámica diversificada. Es aquí donde surgen dos grandes preguntas. La primera, ¿de qué aplicación de la moralidad estamos tratando aquí? Se trata pues de una actitud adecuada y justa en la dinámica del conocimiento de un objeto. La segunda, ¿qué quiere decir tener interés por un objeto? Tener el deseo de conocer lo que ese objeto es verdaderamente. En su aplicación al campo del conocimiento, esa es la regla moral. Que el amor a la verdad del objeto sea siempre mayor que el apego a las opiniones que uno tiene de antemano sobre él. Se podría decir entonces, amar la verdad más que a uno mismo. Se trata del deseo sincero de conocer el objeto en cuestión de manera verdadera. El prejuicio. Está claro que amar más la verdad que la idea que nos hemos hecho quiere decir estar libre de prejuicios. Nos dice que para amar la verdad más que a uno mismo, amar la verdad del objeto más que la imagen, es necesario seguir un proceso y realizar un trabajo. De hecho, el hombre solo se mueve por amor o por afecto. Es el amor al destino de nosotros mismos, es el afecto a nuestro destino. Con ese último subtema doy por concluida nuestra presentación de los 3 primeros capítulos del sentido religioso. Gracias.